Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Rey de Gloria, amados. Qué lindo es nuestro Dios. Gracias por estar acá. Bendecimos a los que nos siguen a través de las redes sociales. Y una vez más vamos a ir a nuestro tema, que es las dimensiones del varón o de la varona, esta vez en la parte 2. Amén. Creo que es la parte 3 más bien, la 1 la habíamos dado pero en diciembre, pero hemos resumido esa parte 2 un poco. Entonces, voy a pedirle a Alison que me dé la que sigue. La Biblia dice que eso que usamos el varón, y en la mujer casi no, pero esa que usamos varón no es gratis. Usted recordará que los ángeles, de la forma como se refieren al hombre, por ejemplo, un ángel se le aparece a Daniel y le dice, varón muy amado. Es esa palabra, varón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Vamos a ir rápido. Vamos a entender ese concepto varón. Yo les dije que la palabra varón está relacionada a 5 cosas. ¿Cuánto la recuerdan? 5 cosas. La primera es que Dios creó al hombre, o sea, creación. La segunda es que Dios no solo creó al hombre, sino que lo puso en el jardín del Edén, le dio una posición. La tercera es que Dios no solamente le da una posición, sino que en esa posición Dios le da una asignación, cuidar la tierra y guardarla. Después de que le da la asignación, le da una instrucción, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirán. Y finalmente Dios le dio al hombre una relación. ¿Qué le dio? Entonces el hombre en el jardín del Edén tiene estas 5 cosas. ¿Qué es? Ya conmigo, creación, posición, asignación, instrucción y relación. Ahora, Dios está trabajando con el hombre y el hombre con Dios. Y en esa relación, cuando en la Biblia se usa la palabra varón, el concepto varón, que es el concepto is, se reúne en una sola palabra, que es la palabra varón. ¿Por qué? Porque dijimos que esa palabra creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, varón y varona los creó, viene de una palabra griega que es la 2145, que es sacar, que según el diccionario Strong significa propiamente varón, propiamente recordado, no macho ni masculino. Varón no tiene la connotación de ser macho, sino recordar. ¿Qué es lo que hay que recordar? El lugar de donde el hombre cayó. ¿Qué es lo que hay que recordar? La dimensión de elevación que tenía Adán antes de caerse. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con la condición de Adán, de un Adán caído. Pero cuando venimos a Cristo, tenemos que recuperar ese estatus. ¿Aló? Hay algunos hermanos que quieren entrar al cielo así como dejando los pelos en el alambre, y seguro que algunos van a ser así, pero Dios quiere que nosotros tengamos un nivel, un estado de elevación. Amén. El varón perfecto, ¿el varón qué? Porque si hay varón perfecto, significa que hay varón imperfecto. El varón perfecto va a ser evaluado, diga conmigo evaluado, en estas 5 cosas. Yo quiero que usted ponga en su corazón Hebreos 11:5, porque dice Hebreos 11:5 que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Pero antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado. Dios no lo transportó porque a Dios se le dio la gana, sino
sino porque Dios lo pesó. ¿En qué lo pesó? En creación, en posición, ¿aló? En asignación, en instrucción y en relación. Y Él le dio una talla a Dios de varón perfecto. Y Dios lo trasladó al cielo. ¿Aló? Algunos de nosotros creemos que Dios nos traslade al cielo sin dar una talla o una medida. ¿Por qué? Porque se ha malentendido la gracia. Pues se entiende que la gracia es el permiso de Dios para seguir pecando. Pero usted recordará que el Señor le dijo a aquella mujer de Juan capítulo 8, vete y no peques más. Amén. Y entonces, el libro de Efesios nos trae una claridad acerca de que el varón perfecto es pesado en 5 dimensiones del postrer Adán. Y por ejemplo, en Efesios 4:13 aparecen 3, que son medida, estatura y plenitud, hasta que todos lleguemos a una medida, hasta que todos lleguemos a una estatura, hasta que todos lleguemos a una plenitud en Cristo. Hermanos, si la Biblia dice en el Nuevo Testamento que debemos llegar, es porque usted debe determinarse a crecer. ¿Cuántos están conmigo todavía? Usted debe determinarse a cumplir una asignación de parte de Dios para usted poder crecer a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y entonces, también vimos este pasaje, vamos al próximo. Diga conmigo plenitud. Dijimos que la palabra plenitud mide creación, que plenitud es la palabra pleroma, que significa rellenar o a terminación, lo que llena como contenido o lo que es llenado como contenedor. Y les decía que en plenitud, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud, diga conmigo plenitud, de Cristo. Esa palabra plenitud, diga conmigo plenitud mide creación. La unidad de medición es un litro o litro. Y en la plenitud yo soy un envase. Yo soy Dios, la Biblia lo muestra de otra manera. Dice que soy un odre. Diga conmigo un odre. Entonces ese odre sirve para contener. Y la forma de medirlo es que ese contenido está lleno o está vacío. Yo como contenedor estoy lleno de Dios o estoy vacío de Dios. Pero el problema es que si estoy vacío de Dios, estoy lleno de algo. Estoy lleno del mundo, estoy lleno de demonios, estoy lleno de algo. ¿Aló? Porque Dios no nos desarrolló con la capacidad de estar vacíos. ¿Aló? Y la Biblia dice, cuando un espíritu inmundo sale, anda por lugares secos buscando reposo, no lo halla, y luego regresa y la casa está vacía y adornada, y dice, esta es mi casa, voy a regresar a esa casa. ¿Qué es lo que mide plenitud? Plenitud mide creación. Usted se puede llenar de la creación del postrer Adán o puede continuar lleno del primer Adán. El primer Adán te va a llenar de religiosidad, de las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son pleitos, celos, ira, contienda, divisiones. O usted se puede llenar de la segundo Adán, que a través del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque que es una sustancia. Porque Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su, diga conmigo sustancia. Diga conmigo sustancia. Cuando venimos a la iglesia, Cristo es una sustancia. Y nosotros empezamos a adorarlo. Y es como si algo del cielo, una catarata del cielo se abriera. ¿Aló? Y empieza a llenarnos como un contenido. Entonces la palabra dice
Vea este pasaje. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo, ¿qué hay que hacer con el viejo hombre? Porque a veces le decimos, Señor, lléname, pero ya estoy lleno. ¿Aló? Estoy lleno del viejo hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Despojar el viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovados el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre o llenados del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia y santidad. Si no hay justicia en nuestra vida y no hay santidad en nuestra vida, eso significa que todavía estoy lleno de otra cosa. ¿Aló? Y entonces este pasaje precioso dice, no os embriaguéis con vino. Y acá, diga conmigo, yo soy un odre, y ese odre recibe vino o aceite. Acá el vino se toma como una manera, quizá sería mejor traducir que no os embriaguéis con guaro, porque el guaro tiene esa connotación malo que lleva al hombre a pecado, que lleva al hombre a perder su raciocinio. Amén. En cambio el vino tiene la connotación de ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno. Y esa es la primera medida. Yo les decía la semana pasada que es como que el Señor nos mide cuando medimos el aceite del carro. ¿Aló? Y a veces salimos vacíos, hermano. ¿Aló? Entonces uno dice, ¿por qué alguien se desanimó? ¿Por qué alguien dejó de venir a la iglesia? Porque, hermano, es simple. Se está llenando del mundo, pero no se está llenando de Dios. Amén. Diga conmigo, creación. Vea, por ejemplo, lo primero que ocurre es una creación. Ahora vamos a orar no solamente por los niños que van a la escuela, al colegio o a la universidad, sino también por los profesores. Rodrigo es un profesor. ¿Aló? Es una creación. ¿Aló? Antes de ser profesor de música, era ingeniero. Hay otra creación ahí, ¿verdad? Pero esa creación me permite tener una posición. Usted se prepara, usted estudia, usted se esfuerza y es una creación. A esa creación le llamamos educador de música. ¿Aló? Y luego viene la posición, el nombramiento en la escuela, en el colegio. ¿Aló? Nadie puede llegar ahí al colegio, oiga, vengo a dar clases de música. No, espérate, tengo que tener una posición, una designación. Y entonces cuando me dan la designación, entonces me dan una asignación. Me dan la posición y entonces me dan la asignación, que es, ¿aló? Enseñar la música. Y junto con la enseñanza viene la instrucción. Tienen que recibir los muchachos a tal hora, tienen que salir a tal hora, tienen que calificarlos de tal manera. ¿Aló? Y en la asignación hay relación alumno-profesor. ¿Está conmigo? Entonces, la razón por la que la gente muchas veces no llega a una estatura es porque no hay una creación. ¿Está conmigo? Entonces, estatura es la palabra griega geliquía, que significa madurez, ya sea en años o en tamaño. Y decimos así, la unidad de medición aquí es mide posición. ¿Qué mide estatura? Posición. ¿Qué necesito para tener una posición? Una estatura como educador, por ejemplo. La unidad de medición es el tiempo, horas, días, meses, años. El reloj nos sirve para decir cuándo vamos a llegar a una estatura. ¿Qué estás estudiando ahora, Roy? ¿Ah? ¿Cuánto te falta para terminar? ¿Por qué lo medimos en meses, en días, en años, en tiempo? Para llegar a una estatura. Y cuando tengo la estatura, entonces puedo a tomar la posición. ¿Están conmigo? Antes de eso, ¿qué le van a decir? No estás capacitado, no tienes la creación para llegar ahí. El reloj nos ayuda a eso. Y entonces, en el reloj
nos da que estamos maduros o inmaduros. La estatura mide posición, que es un lugar desde donde gobernamos o ejercemos autoridad. Cristo es un lugar de gobierno donde nos sentamos, pues Efesios 2:6 dice: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con... ¿A quién sienta Dios juntamente con Él en lugares celestiales? Al que está lleno de Cristo, al que es una creación en Él. Él le da la autoridad, la posición de que gobierne. Pero dice: en tanto el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo, aunque es heredero de las inmadureces de nuestra vida. El hecho de que no llegamos a una creación nos limita para que podamos tener una posición. ¿Por qué? Porque pierdo el examen. ¿Qué fue lo que no hizo Enoc? Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros le pedimos a Dios una posición, ¿y qué va a hacer Dios? Evaluarnos. ¿Aló? Y cuando nos mide salimos inmaduros. Entonces no nos puede dar una posición. ¿Aló? Así como usted no le daría un arma a su niño de 5 años. ¿Aló? Hasta el tiempo señalado por el padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el padre? Los 18 años. El tiempo de madurez. Amén. El estado de madurez en la Biblia se le llama anciano. Puede ser de 30 años o puede ser de 70 años, pero se le llama anciano al estado de madurez. Y la Biblia dice que el anciano debe ser sobrio, ¿aló? Que el anciano debe saber gobernar su casa, y empieza a hablar del anciano. Amén. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Los ancianos, ¿qué hacen? Pablo corrige lo deficiente y deja ancianos para que lo hagan funcionar eficiente. ¿Aló? La tarea de los ancianos es que funcione eficiente. Tienen la madurez para eso. Y la tercera cosa, la tercera medida es peso. Peso es un pago que me dan por una tarea cumplida. La unidad de medición en unidad de peso para oro o para plata. Salario viene de una palabra que antes le pagaban a los soldados romanos con sal. Salario. ¿Aló? Ahora a nosotros nos pagan cash. ¿Aló? Pero en aquel tiempo lo que se usaba no era contar, sino pesar. ¿Aló? En este caso, la unidad de medición es asignación, unidad de medición es kilogramos, kilogramos, balanza es lo que se usa para determinarlo, sirve para repartir en cantidades iguales y a la hora de usar la balanza, sobra o falta. Entonces, cuando Dios nos va a dar nos da una asignación, esa asignación se va a medir, o me sobró, o me faltó. Y entonces la palabra de Dios dice, ese peso, esa asignación, que es un pago por una tarea que realizamos. Cristo es una dádiva que recibimos, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el pago, el regalo de vida eterna es Cristo Jesús, Señor nuestro. Dame la que sigue. Vea esto. La Biblia dice, compara el reino de los cielos en Mateo 25 con un hombre que llamó a sus siervos, una creación, y le dio sus bienes, una asignación. ¿Aló? Llamó a sus siervos, es una posición, la posición de siervo, y le dio sus bienes, una asignación. Y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. ¿Cómo las arregló? Con una balanza.
Y el que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo escondió y le dio un talento. Y cuando fue a pesar, ¿qué fue hallado? Falto. Y entonces dijo, quitadle pues el talento y dadlo a otro que tiene 10. Porque el que tiene lo que le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene, le será. Hermano, la gente por no cumplir asignación pierde posición. Dios dice, quítenle. ¿Aló? Quítenle la asignación y désela a otro que pueda cumplir esa asignación. Y lo que nosotros que debemos hacer, hermano, es estar siendo fieles en lo poco. ¿Por qué? Porque hay alguien que Dios le dio en lo mucho y va a ser pesado. Porque Dios pesa todos los años a sus siervos. Y hay gente que es hallado falto y Dios le dice, ya no te voy a dar más tiempo. Y le quita lo que había dado y se lo da a otro. ¿Están conmigo todavía? Hermano, si hay algo que usted tiene que pedirle a Dios es que no lo meta en la balanza. Pero si Dios lo mete en la balanza, hermano, apriete los dientes y ruéguele a Dios que le saquen las cuentas bien. Porque ahí no va a haber gracia. Porque ahí lo que vas a tener es un juez justo que va a saber pesar conforme a su justicia. Amén. Recuerda por tanto de dónde has caído. Dice la que sigue. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, asignación, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su posición. ¿Y qué hace con ese candelero? Se lo da a otro que quiera mantener ese candelero ardiendo. ¿Alguien está conmigo todavía? La asignación de nosotros, hermanos, es mantener el candelero ardiendo. Es que cuando nos venimos aquí, hermano, a adorar, esa adoración llegue al cielo. Esto es más que reunir gente y que la gente esté contenta. Tiene que ver con un candelero que arde para Dios. ¿Están conmigo? Ahora bien, aquí llegamos a la enseñanza de hoy. Digo conmigo, la cuarta cosa, la cuarta dimensión en la que Dios nos evalúa es medida. Medida aparece ahí. Medida viene de metron, que es metro. Literalmente o figurativamente, por imposición o por implicación, medir. Dios no solamente te mira cómo está la plenitud, no solamente mira cómo está tu madurez, no solamente te pesa en la asignación, sino que Dios te mide. La medida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, el Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ese varón perfecto tiene una medida. ¿Quién nos da el estándar? Diga conmigo, Cristo. Ahora vea, la unidad de medición mide instrucción. ¿Qué mide medida? Instrucción. La unidad de medición es centímetro o metro. El cordel es el que sirve para medir distancia, que es un rango, y uno queda largo o corto, en plenitud, lleno o vacío, en estatura, maduro o inmaduro, en asignación, peso completo o peso falto, en instrucción, largo o corto. Medida mide instrucción, que es un mandamiento en el que creemos. ¿Qué mide la medida? La manera como cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Aló? Cristo es la ley con la que se mide nuestro crecimiento. Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a Jesús le tiraron la medida de la ley. Los demonios lo acusaron durante 3 días de haber infringido la ley y no lo pudieron retener. Eso se lo habían hecho a todos los justos del antiguo pacto. Desde Abel, a Abraham, a David. Pero ¿sabe quién salió con las llaves de la muerte y del Hades de la muerte?
nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él dio una medida en la ley. Ahora bien, vea esto, el ángel también midió la muralla y era de 65 metros, según las medidas humanas que estaban usando el ángel. Es una medida. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Yo te echaré del... ¿Qué es el sacerdocio? Una posición que tiene una asignación, pero tiene instrucción. ¿Aló? ¿Y qué es lo que ocurrió aquí? Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también Dios dice que yo me olvidaré de tus hijos. Porque Dios les echó una medida. ¿Aló? Había una creación, que es un sacerdote, se preparó, estudió, se esforzó, creció, le dio una posición, haga el sacrificio, la asignación, prepare las ofrendas, sirva las ofrendas y una instrucción, cómo se hace el sacrificio, pero empezaron a hacerlo como le daba la gana. Fallaron en la instrucción. ¿Por qué mi pueblo falta? ¿Por qué mi pueblo perece? Hermano, es imposible que usted lleve a esta dimensión si usted es vago en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. ¿Aló? Mira, en Juan escribe algo interesantísimo, porque Juan le dice a un hombre que no lo recibe. Y hay un hombre, dice que no me recibe porque le gusta tener el primer lugar. Y cuando usted mira el significado de ese nombre, significa criatura educada o enseñada por Zeus. Y hay gente que sabe más de los dioses griegos que de Cristo. Y quieren una posición en la iglesia. Estudiaron, fueron a la universidad, pero de Biblia, hermano, ni papa. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué perece el pueblo? Porque no entiende que la ley es para bendición, para bendecirnos, para protegernos. ¿Alguien está conmigo todavía? Si alguno aquí se ha pegado comiendo chicharrones. Diga la verdad, hermano, confiéselo. Pero la Biblia dice, claro, que no lo comamos. ¿Aló? Comamos cordero. Pero es que es bueno, ¿verdad? Entonces quebrantamos la ley y luego tenemos los retorcijones de panza. No juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Qué es lo que Dios va a usar para juzgarte? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo uso para juzgar a Satanás? La palabra de Dios. Yo me paro en la palabra, hermano, y lanzo la medida. Y a partir de eso Dios me da, Dios me bendice, Dios me adelanta, Dios le bloquea a Satanás. Pero también, cuando Satanás viene y me acusa de haber quebrantado la ley, hermano, nadie lo va a salvar. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Eso no es gracia, eso es justicia. Esa es otra dimensión. La gracia es una puerta por la que entro a la vida cristiana, pero la justicia tiene que ser un estándar de vida, una creación en la que yo fui formado y se me dio una posición y se me dio una asignación y se me dio una instrucción que es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vea esto. Uno de ellos, intérpretes de la ley, ¿qué era, hermano? O sea, él manejaba instrucción. Preguntó por tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la? ¿Qué fue lo que respondió? ¿Cuál fue la pregunta? Está preguntando por una cosa, no por dos, por una. ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita en 2 tablas. ¿Cuántos recuerdan eso? La primera tabla regula nuestra relación con Dios. Son 4 mandamientos. No tendrás dioses ajenos. No te inclinarás delante de ellos. No te harás imagen. No te inclinarás delante de ellos ni las honrarás. Y guarda el día sábado. ¿Aló? Cuando usted hace eso, ¿qué significa? Que usted ama a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Pero Jesús no se le queda callado ahí. Jesús le dice, este es el primero. Y le contesta lo que no le está preguntando. Y este es el segundo, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Cómo debemos amar al prójimo? Entonces usted ve que el orden de Dios es Dios y después. Primero Dios y después. No, después yo. Porque dice como a ti mismo. Yo no puedo amar al prójimo si no me amo yo. ¿Aló? Por eso dice el mandamiento, no robarás. Porque el pecado ¿contra quién es? Contra el prójimo. No darás falso testimonio. No codiciarás. El pecado ya no es contra Dios, es contra el prójimo. ¿Esto es qué es? Esto es ley, hermano. ¿Aló? Instrucción. Déjeme antes de ir a capacidad. A la iglesia, los predicadores le han hecho un gran daño. Porque si bien es cierto, hermano, Cristo es el que cumple la ley. ¿Quién es el que cumple la ley? Y Él me la atribuye a mí para que sea salvo. Eso no me exime de yo caminar conforme a la ley de Dios. Yo obviamente, hermano, no tengo que hacer aquellas cosas que hacían los israelitas, pero la ley está dividida en 3 cosas. La ley civil, eso tiene que ver con el pueblo de Israel. La ley ceremonial, eso tenía que ver con los sacerdotes y la forma como presentaban los sacerdotes. Y la ley moral, esa, hermano, Cristo nunca la abolió. Sigue estando vigente. Y la iglesia tiene que aprender, hermano, a cumplir la ley de Dios para ser pesado delante de Dios y ser hallado justo. Y entonces esa posición, hermano, trae una asignación que cumplió una instrucción. Y es entonces cuando Dios empieza a bendecirnos. Diga conmigo capacidad. Esta palabra es bien importante. Viene de una palabra que es un poco difícil de pronunciarlo, halinagogeo, que es ser diligente, ser el que dirige el freno. ¿Qué significa? Ser el que dirige el freno, frenar, ejercitar el autocontrol. ¿Ejercitar qué? Viene de calinos, que significa freno en la boca del caballo. Y ergo, que significa conducir. Significa conducir mediante un freno en la boca. Mantener bajo control, frenar. Se utiliza metafóricamente de la lengua. Capacidad mide relación. ¿Capacidad de qué? Capacidad de mantener las relaciones. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón. ¿Ves? Capacidad de cerrar la boca. Mide, ¿aló? Al hombre perfecto. El hombre perfecto se mide en capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de cerrar la boca. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Como un freno. Déjeme tratar de explicarle. La unidad de medición aquí es relación. La unidad de medición son decibeles. También se puede entender en volumen. El nivel sirve para regular el volumen de las palabras que emitimos para ser escuchados. Respondiendo, yo en volumen estoy de acuerdo
o en desacuerdo? ¿De acuerdo? Lo que yo escucho, yo estoy de acuerdo con eso o estoy en desacuerdo con eso. Entonces vamos a ver, la unidad de medición de la plenitud es un odre, y ese odre, un envase, está lleno o vacío. ¿Aló? En posición, lo que se me mide es madurez, estoy maduro o inmaduro. En asignación, lo que se evalúa es un peso, y está falto o pleno. En instrucción, en medida, estoy largo o estoy corto. Y aquí la unidad de medición es de acuerdo o en desacuerdo. ¿Por qué es que no podemos cerrar la boca? Porque no estamos de acuerdo. ¿Aló? Y esto los músicos me lo van a entender mejor, porque las relaciones son como la música. La batería tiene una armonía con lo que está sonando del piano. Hermano, qué cosa más terrible cuando cada uno va por un lado. No hay acuerdo. Entonces, este nivel es un nivel, diga conmigo nivel. ¿Usted qué entiende por nivel, hermano? Algo que es parejo, ¿verdad? Nivel, que mide la relación, que es un sonido que emitimos para sintonizarnos. Cristo es un sonido al que nos sintonizamos. Éxodo 19:19 dice, y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios es un sonido. Dios hablaba, Moisés, volumen. Ahora déjeme explicarle. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena la lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es, si no refrena ¿qué? Si no tiene la capacidad. Este pasaje es impresionante, hermano. Pelear con un vecino no tiene sentido. Muérdase la lengua, sea sabio y cállese. Proverbios 11:12. Qué linda traducción, hermano. Pelear con un vecino. Si vas a tener que seguir teniendo al tipo ahí. ¿Aló? Si 10 años después, si no vendes ahí. Y un día se enoja y va y le grita al vecino. Pelear con un vecino no es de inteligentes. Muérdase la lengua. ¿Qué hay que hacer cuando voy a pelear con el vecino? Cabe la lengua, hermano. Calladito es más bonito. Sea sabio y será. Cállese. Cayetano la bocina. ¿Por qué perdemos relaciones? Porque no podemos quedarnos callados. Dame la que sigue, hija. Por tanto, ahora vea usted, no es que usted tiene que quedarse callado. Vea lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, ¿por qué dice si tu hermano peca contra ti? Porque guardar el día sábado es un pecado no guardar el día sábado es un pecado contra Dios, no contra mí. Tener ídolos es un pecado contra Dios. Pero codiciar mi esposa, la persona está pecando contra mí. ¿Aló? Codiciar el Mercedes de Rodrigo es un pecado contra Rodrigo. ¿Aló? Porque fue a él que Dios se lo dio. Y la Biblia dice, no codiciarás el buey. Pero ahora no andamos en bueyes, lo que andamos en Mercedes, ¿verdad? ¿Están conmigo? Por eso dice, si tu hermano peca contra ti, dice la Biblia, quédese callado. No, papá. Si usted se queda callado ante un pecado, usted es un hipócrita.
La Biblia no lo manda a guardar silencio. Si usted se siente ofendido por el hermano, lo peor que usted puede decir, ¿sabe qué es la desgracia, hermano? Que vamos y le contamos a todo el mundo, menos al ofensor. Y era que van a las de, pastor, ahí anda codiciándome el Mercedes. Ahí anda todos los lunes llamándome que me lo preste. ¿Está conmigo? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Cómo? Delante de todos. Hermanos, es que tengo que decirles algo. Ese pastor es un irresponsable, hermano. ¿Me está codiciando el Mercedes? No. Venga acá, pastor. Yo le voy a aconsejar que se ponga a trabajar. Si quiere un Mercedes como el que yo tengo. ¿Aló? Ve y repréndele. ¿Cuál es la condición? Estando tú y él solos. ¿Por qué no vamos a reprender estando el hermano y él y yo solos? Porque no tenemos capacidad. Porque no tenemos capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de refrenar la lengua. Así que tanto peca el que habla como el que no habla. Porque Dios no dice que no hable. Dios dice, vaya. Y hermano, hay que tener carácter para agarrar al hermanito y decirle, venga acá. Para decirle, usted me puede recibir en su casa. ¿Aló? Y para pegarle una levantada. Porque ¿cuál es la palabra que usa la Biblia? Reprender. ¿Y sabe qué significa reprender? Convencer con argumentos. Dar argumentos para que la persona entienda que él pecó. ¿Aló? Si te oyere, ¿ves que es relación? Que es un volumen, que son decibeles. ¿Qué es lo que buscamos? Que esté de acuerdo. Si me oyere, has ganado. ¿Qué es lo que Dios busca? Que ganemos al hermano. Pinche desgraciado, lo que quiero es que desaparezca. Usted lo que quiere es perder al hermano. ¿No? ¿Está conmigo? Hermano, este principio funciona en las relaciones de pareja. Este principio funciona en las amistades. Este principio funciona en las relaciones de trabajo. ¿Aló? Es relación en nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿qué sigue diciendo la palabra? Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, sonamos juntos, tenemos la misma expectativa, el mismo nivel. En la tierra, acerca de cualquiera cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está. Nos ponemos de acuerdo con el cielo. ¿Cómo? Poniéndome de acuerdo con el hermano. Mirad pues por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, démelo, hermano. Pero si no se arrepiente. Y este ha sido el gran error de la iglesia. Que no aprendemos a cumplir protocolo. ¿Aló? Que le enseñamos a la iglesia, perdónelo, perdónelo. Y el tipo dándome y haciéndome y yo perdono y perdono. No, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, agárrelo aparte. Ya levántelo y dele argumento. Usted pecó contra mí, yo no pequé. No lo perdono, desgraciado. ¿Ahora qué hago? Olivier y Jocelyn estaban presentes el día que él pecó contra mí. Agarró a Olivier y a Jocelyn. Y aquí hay una responsabilidad tremenda de parte de Dios. Porque si a usted lo agarraron como testigo de algo que usted sabe, ese testimonio que usted da, responderá por la justicia que usted carga. Y si usted es injusto, Dios lo va a demandar de usted. ¿Aló? Y entonces agarramos a Jocelyn y Olivier, ven acá. Ustedes estaban. Él dice que, yo digo que pecó y él dice que no pecó. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Y el testimonio de ellos
va a hacer que el hermano se incline a un lado o se incline al otro. ¿Aló? Ahora, no puede ser que Jocelyn vio una cosa y Olivier vio otra. Si alguien vio una cosa y otro, alguien está siendo injusto y le va a dar cuenta a Dios. ¿Aló? Estoy metido en una escuela sobre este tema. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, agarre el carácter, madure. Porque a usted le dieron, ves que relación es la última cosa, hermano. Usted es una creación. Se me dio una posición, se me dio una asignación y se me dio una instrucción. Por eso que yo tengo que reprenderlo. ¿Aló? Eso habla de mi madurez, porque ya tengo la posición y estoy ejerciendo en una asignación. Y si se arrepiente, perdónalo. Y dice, si 70 veces viene el desgraciado y le dice, perdóneme hermano, estoy tratando de cambiar, ¿sabe qué hay que hacer? Perdonar. Usted lo agarra, lo reprende. Y le llama a Olivier y a Jocelyn y él lo reprende. Y dice, hermano, usted fue el que pecó. Ahí la humildad aparece. Como el Chavo el 8. Perdóneme hermano. Sí es cierto. Yo pequé. ¿Sabes? La humildad no es una vestidura. Porque el hecho de ponerme un saco no me hace orgulloso y el hecho de que te pongas un sombrero no te hace humilde. La humildad no es el lugar donde me siento en la iglesia. Porque el hecho de que me siente al frente solamente significa que yo sé quién soy. Y el hecho de que te sientes atrás no significa que eres humilde. No te engañes. La humildad no tiene que ver con una posición como camino. Porque el hecho de que usted camine como Gilligan, viendo para el suelo, no significa que usted sea humilde. Y el hecho de que usted sepa pararse y caminar erguido no significa que usted es orgulloso. No es un lenguaje, porque el hecho de que usted use palabras de domingo no lo hace orgulloso. Y el hecho de que usted hable como un maicero no lo hace humilde. La humildad se prueba cuando eres reprendido. Porque la reprensión revela el corazón. Y cuando eres reprendido y no puedes decir, sí Señor. Porque hay gente que perdió la relación con el esposo. Porque la esposa lo reprendió y no pudo soportar la reprensión de la esposa. ¿Por qué perdió la relación con su pastor? Porque su pastor lo reprendió y no pudo soportar la reprensión. ¿Por qué perdió su lugar en la iglesia? Porque lo reprendieron y no pudo soportar la reprensión. ¿Aló? Porque la reprensión revela el corazón. Y cuando nos reprenden, ¿qué hay que hacer? Vístase de humildad. Aprenda de mí que soy manso. ¿Por qué manso? Porque manso es una respuesta. Y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay almas que están atormentadas. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir la palabra. Ve lo que sigue diciendo el pasaje. Este es un conglomerado de todo. Alguien que ya se esté graduando en lo que estoy hablando, pero voy a intentar que me entiendan. La Biblia dice en este pasaje, en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo? Compañerismo es medida. ¿Cómo tienen que ser los bueyes? De la misma medida, de la misma altura. Usted no puede agarrar un buey alto y un buey pequeño. Porque qué compañerismo, que es medida, tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué es justicia? Una instrucción. ¿Aló? La justicia es instrucción. ¿Y qué comunión? Comunión es altura, porque están unidos por algo. Para que algo esté en comunión tiene que tener el mismo tamaño, estatura. La luz con las tinieblas, que es posición. La luz y las tinieblas es una posición. Algunos tienen una posición por las tinieblas, otros
gobiernan porque son luz. ¿Y qué concordia? Esto es plenitud, es que concuerda el estado de llenado. Cristo con Belial, que es creación. Usted puede estar lleno de Cristo o puede estar lleno de Belial. ¿Qué parte? Parte es peso, porque se echan partecitas. Peso. El creyente con el incrédulo, que tienen una asignación. Una es la asignación del creyente y otra es la asignación del incrédulo. ¿Y qué acuerdo? ¿Qué nivel hay entre el templo de Dios y los ídolos? Que es relación. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermano, Dios quiere llevarte a otro nivel de gloria. ¿Cuántos están conmigo? Pero usted debe trabajar en creación, llenarse de Dios. ¿Aló? Hay que ayunar para vaciarme y orar para llenarme. Por eso el ayuno solo no funciona, porque yo me vacío. Pero si ayuno, hermano, y luego me conecto a ver tele, ¿yo de qué me voy a llenar? Ayuno y oro. Me vacío, me lleno. ¿Están conmigo? Y entonces cuando yo llego a una plenitud de Cristo, entonces Dios me da una posición, que es un lugar desde donde gobierno. Y en esa posición, toda posición trae asignación, un trabajo para hacer, que a la vez trae un pago para mí. En esa asignación Dios me va a dar instrucciones en las que va a evaluar si yo cumplo la ley o no la cumplo. Y no crea, hermano, a veces Dios traerá un problema alrededor de su vida para probarte si usted tiene la estatura de llamar al hermano, venga acá. O se empieza a regar chismes de él. Es que usted no sabe lo que me hizo, y si usted supiera, chismoso. Aprenda a reprender, hermano, si tiene que reprenderlo, agarre carácter, coja valor, sea una creación, muestre lo que es. Aló. Y finalmente perdí la relación, porque nunca estuve de acuerdo. ¿Cómo voy a lograr un acuerdo, hermano, cuando no voy y reprendo al hermano? Porque de repente si me hubieran reprendido, me dan la oportunidad para arrepentirme, pero ¿cómo me voy a arrepentir si nunca me reprendieron? ¿Aló? Y entonces, eso mide capacidad. Y esta es la enseñanza de la próxima semana. Llegando a una plenitud. ¿Cómo? En creación, posición, asignación, instrucción y relación. Le voy a enseñar gente que llegó a la plenitud en la creación. Y la Biblia habla de ellos que tenían la plenitud en la creación. Le voy a mostrar a otros que llegaron a la estatura en posición. Le voy a mostrar a otros. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ver a Moisés, que en un momento es medido para ver si tenía la estatura, para medirle la posición, para darle una posición. Y el tipo mata a un egipcio, porque él todavía era un egipcio, no era un hebreo, no había la creación. Y Dios lo manda 40 años a que se deshaga del egipcio. Y cuando llegó a la estatura, le dio la posición y le dio la asignación. Vaya, liberte a mi pueblo, y le dio la instrucción y le dio la relación. La próxima semana vamos a profundizar en eso. Amén. Puestos de pie, vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dáselo fuerte, 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 fuerte.